Estamos ya platicando con la maestra Ivonne Klein, especialista en educación socioemocional, brigadista del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, que conocemos como ILEF, terapeuta Gestalt, maestra en filosofía por la UNAM. ¿Qué más decimos? Que además eres divina, te queremos mucho, tienes una sonrisa encantadora. Bueno, hay que disimular, pero... Es un placer tenerte aquí con nosotros. Ivonne, amigos, nosotros los mexicanos éramos personas de mucho bien, ¿no? Hasta nos preciábamos de decir pobre pero honrado. Y de repente, pues no todos, pero sí cada vez empezamos a ver con más frecuencia que se han perdido los valores de los que tan orgullosos nos sentíamos, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a haber campañas, ¿no? Donde se impulsan los valores, especialmente ahora el presidente López Obrador invita, ¿no?, a recuperar los valores. ¿Pero qué son los valores? Mira, los valores son una lectura humana de la realidad que nos da sentido. Son cualidades que o descubrimos en las cosas o las ponemos en las cosas, las personas, los eventos. Yo digo ponemos o descubrimos porque, por ejemplo, el oro, pues las propiedades químicas y físicas del oro la van a descubrir y la van a valorar los físicos y los químicos. O sea, ya la tenías. Ya la tenía, la ductilidad, la maleabilidad, el brillo, etcétera. Esas son cosas que tiene el objeto y que nosotros descubrimos. Y el valor económico. Eso es lo que ponemos. O sea, son cualidades que o descubrimos o ponemos en cosas, personas, eventos, y de alguna manera forman un sistema de convicciones que nos permiten luchar por las cosas. Como por decir algo, es muy claro para casi todos que matar es una cosa horrible, sí, y entonces cuidar la vida es un valor. Claro, ¿sí? Claro. Okay. Es un valor que inclusive se convierte en un derecho. Ajá. Porque hay conexiones entre los valores y los derechos, que eso podemos hablar otro día, pero de alguna manera los valores son como las utopías. Como dijo Eduardo Galeano, son las que nos sirven para caminar. Pero el valor, los valores, ¿no? El no robarás, el no matarás, ajá, etcétera. Independientemente de que lo digan los mandamientos y lo dicen todas las religiones y filosofías, ¿no? Y leyes de todos los países y de todo el mundo. ¿Es algo que sale de la mente porque te hace una lógica o es algo que sale del alma, de esto interior de nosotros porque tu humanidad no acepta ciertas cosas? Bueno, pues está señalando dos cosas muy importantes. Por un lado, tenemos la capacidad de elegir. Como seres sintientes y pensantes y con un cerebro bastante complejo desarrollado, tenemos la capacidad de elegir. Las hormigas que, como decía Fernando Sabater, se sacrifican para que pasen las otras hormigas, pues no decimos que son hormigas valientes. Claro. O sea, pero el ser humano sí es valiente porque puede elegir, ¿no? Esa es una capacidad que hemos desarrollado, ¿no? Y la otra es que podemos percibir diferencias. O sea, podemos diferenciar lo que implica la humillación y lo que implica la dignificación. No es lo mismo maltratar que respetar. Entonces, también nos pasan cosas en el cuerpo que están conectadas con las emociones. Ajá. Hay un bienestar físico. O sea, si hay un bienestar para mí, entonces yo entiendo que ese mismo bienestar lo quieres sentir tú. Claro, ajá, claro. Y también ya hemos hablado de la empatía. O sea, somos seres sociales que nos parimos con los otros y hasta para tener una mejor convivencia necesitamos ciertas guías para la acción y esos son los valores, ¿no? Ahora, la gente dice se han perdido los valores. Los valores van cambiando, no son los mismos, porque los valores son históricos. O sea, en la Grecia de Aristóteles, que era una comunidad esclavista,
los esclavos y las mujeres no tenían posibilidad de la igualdad. Entonces no estaba ese valor de la igualdad. Hay ciertos valores que se van creando como luchas de pueblos, de personas, de grupos, ¿no? Todos los derechos de igualdad de las personas que tienen diferentes preferencias sexuales, eso antes no estaba, ¿no? Entonces, por un lado son históricos. Pero fíjate, y eso sigue sin estar en algunos países, sí, ¿no? O en algunas comunidades. Y viven bien, tal vez. O sea, dentro de sus marcos, dentro de sus normas y todo, están bien. O sea, no están pensando, esto está mal. Voy específicamente al tema y que acabo de vivir, que es en Rusia, ¿no? Sí. Donde supuestamente no hay homosexualidad, ¿no? Y entonces ellos, es así como, pero es que en México o en América hay muchos homosexuales. O sea, para ellos el valor es no ser homosexual. Bueno, para los que no lo son. Ajá. O sea, porque hay mucha represión y hubo una represión de homosexuales de terror hace unos cuantos meses en Rusia. Sí. O sea, hay una intolerancia muy, muy fuerte a ciertas cosas. Sí. Estamos viviendo una época donde hombres y mujeres por igual están decidiendo si quieren o no tener hijos, sin importar lo que las familias piensen. Están tomando una decisión propia y muy justificable para cada uno de ellos. Ahora, cuando hablamos del valor de la familia y estamos viendo que el valor de la familia tiene un valor, y si lo estamos rechazando, entonces, ¿cómo sabemos que los valores le estamos dando el valor adecuado? Ok, mira, los valores sí son históricos, son contextuales, porque por ejemplo para mí ¿Son una subjetivos? hoja son, yo te diría, hay algunos que son universales, como los derechos humanos, Claro. y hay algunos que son subjetivos. O sea, si yo valoro una hoja de un árbol que me dio mi hija escrita, eso tiene un valor para mí. Emocional, Claro. sí, porque hay diferentes tipos de valores. Entonces, son históricos, son contextuales, son polémicos, porque además lo que yo estimo como algo valioso, otro no lo Claro. puede, por eso está la discusión, por ejemplo, del aborto. De alguna manera, hay mucha gente que no está de acuerdo con el aborto. Lo que se dice desde derechos humanos es la persona que no quiera abortar, que no aborte, pero que sea por lo menos un derecho para las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Y los que no quieran, que no usen ese derecho. ¿Cuál ¿no? sería un valor que te venga a la mente y que sea un valor universal, que nadie dude de este, pues? El respeto a la dignidad humana. Ajá. O sea, yo creo que si hay algo que hemos parido a lo largo de todos estos siglos de civilización y incivilización, es los derechos humanos. Hemos llegado a un acuerdo de lo que hay una filósofa que se llama Adela Cortina, y ella habla de lo que se llama la ética de mínimos. Y la ética de mínimos tiene que ver con qué es lo mínimo que necesitamos para tener de valores, para poder convivir. Claro. Sin embargo, estoy pensando en los talibanes y en algunos grupos extremistas islámicos, donde el valor de la vida, por ejemplo, de una mujer, ¿cómo se te ocurre voltear ni siquiera así a ver a un hombre, por ejemplo? Sí. Porque entonces o te pueden matar, o te pueden cortar la nariz, o te pueden agarrar a golpes, a pedradas, a palos, a lo que sea delante de todo el mundo. Para ellos es un valor, Sí. la decencia inmaculada de una mujer, ¿no? Bueno, hay un choque también de culturas. O sea, los derechos humanos fueron pues realmente patentados hasta 1948, después de los desastres de las guerras mundiales, ¿no? Y definitivamente hay muchas culturas que no tienen ese código moral, ¿no? Para autorregularse socialmente, ¿no? Entonces sí es algo que viene de la mente. Es algo que pensamos y que nos organizamos y que entre todos acordamos. Sí. O a lo mejor uno solo opinó que eso era lo correcto y los demás lo siguen. Sí, o sea, es una creación humana debido a la biología, porque la biología también nos está de alguna manera impactando. Te sientes mejor
si te respetan que si no te respetan. Claro. O sea, hay toda una serie de sustancias químicas que ya Calixto, nuestro amigo, puede hablar un poco de todo lo que sucede en nuestra mente Claro. cuando sentimos ese bienestar de sentirnos respetados, de sentirnos escuchados. O sea, los derechos humanos hablan de los respetos mínimos que se le tienen que dar de igualdad, equidad, justicia. Claro. Ahora, Ivonne, decías que los valores van cambiando, efectivamente, ¿no? Hace algunas décadas era todavía impensable que una mujer se divorciara, porque entonces, ¿no? O sea, ¿qué clase de mujer era esta? Sí. Hoy por hoy, muchos ni siquiera se quieren casar, Sí. ¿no? O sea, entonces, hablaba Paco, por ejemplo, del tema de la familia, que para nosotros los mexicanos y especialmente los latinoamericanos o los Sí. hispanos, ¿no? Sí. Es algo que cuidamos mucho y respetamos mucho. Sin embargo, en otros países, de hecho, ya, ahí te ves mamá, ahí te ves papá, y los vuelves a ver Ahí una te vez ves, al hijo. año, cuando mucho, ¿no? Sí. Yo creo que el concepto de familia es el que ha cambiado. Más que el valor de la familia, es el concepto de familia. Ok. Porque de alguna manera se tenía la idea de papá, mamá e hijos. Y el concepto ahora de familia es mucho más amplio, mucho más democrático. Familia puede ser tú, tu pareja Y un perro. Sí, claro, perfectamente. Están funcionando como una entidad en la que se cuidan unos a los otros. O sea, ahorita ya los animales han adquirido una presencia de derechos que antes tampoco tenían. Claro. Entonces, son históricos, son contextuales, son polémicos, son bipolares. O sea, una cosa que tienen los valores es que se dan con su contrario. Cuando quiero hacer dos preguntas y empezar con esta principalmente. Pues ve el tiempo, mano. Rápidamente, ¿el amor es un valor? Mira, yo sí considero que es un valor. Porque a esto voy, porque para mí tal vez amar es entregar, para otra persona amar es proveer, para otra persona amar es someter. ¿En qué momento de todas esas formas de amor se conecta hacia un valor? Ok, lo que pasa es de que tú tienes, en términos casi platónicos, ciertas ideas generales, el amor, la amistad, la justicia, que son como ideas abstractas, generales que uno tiene. Tú piensas, la mesa, pues la mesa es un concepto general, ¿no? De algo que se soporta con patas. Pero ya cuando vas a concretizar, es cuando tú le das un depositario y un contenido concreto. O sea, el amor puede ser un valor. Yo entiendo el amor desde la comunicación, desde el construir. Hay otros que lo entienden desde el proveer, etcétera, ¿no? Oye, Ivonne, yo te pido, por favor, si no tienes nada importante que hacer, o más importante que hacer, te vienes la próxima semana y seguimos con este tema. Ok. Y ver si es que perdimos esos valores de los que tanto nos preciábamos, ¿qué podríamos recuperar o cómo se han transformado? ¿Vale? Vale. Ok. Muy Vale. ¡Vamos! Gracias, es Ivonne Klein. Y está con nosotros Ivonne Klein, la maestra Ivonne Klein, especialista en educación socioemocional, brigadista del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ILEF, terapeuta gestalt. Y estoy olvidando una. Filósofa. Licenciada en filosofía. Licenciada y maestra en filosofía. Qué padre. ¿A qué hora estudiaste todo eso? Cuando era joven. Luego ya, los niños y la vida. Sí, y ya. exacto. La sobrevivencia ya es difícil, ¿no? Para nosotros, de verdad, para mí específicamente, es un gran honor contarte entre los colaboradores destacadísimos de este espacio consentido. Pues, sabes, desde el primer momento, desde que se planeó todo, la idea siempre fue, vamos a hacer el bien, vamos a hacer el bien, vamos a llevar temas que sean importantes, temas que dejen algo, temas que nos ayuden de verdad a mejorar nuestra vida, y nos has ayudado. Ay, no, qué linda. Increíblemente, Qué así que linda. No, gracias. yo agradezco este espacio porque es un espacio comprometido con temas interesantes, importantes y que nos aportan un crecimiento.
Y eso es de lo que se trata, ¿no? Exacto. De crecer. De crecer, exacto. Ahora, si ustedes recuerdan, con Ivonne estuvimos hablando, ¿qué fue, la semana pasada? Fue la semana pasada. De los valores. En todo este tema que hemos hablado tanto y tanto y tanto de que se han perdido los valores, hay que rescatar los valores. Ahora el llamado del presidente de México a una vez más luchar por estos valores. Entonces, ¿te parece que hagamos una especie de resumen? Sí, mira, lo primero que habíamos dicho la semana pasada es que las características de los valores son, primero que son bipolares, o sea, bueno, malo, injusto, justo. Okay, no hay No hay nada término, a la mitad. Aristóteles buscaba el término medio. Okay. Él es el que introdujo el concepto de entre la pereza y la hiperactividad hay que llegar al término medio, ¿no? Pero se dan como polarizados, por un lado. Por otro lado, son contextuales. O sea, hay una parte que es completamente subjetiva. Lo que vale para ti, por ejemplo, de la relación con tu hija, de la relación con un amigo y que guardas, pues eso es algo bastante subjetivo y personal. Claro. Luego hay una parte histórica, o sea, vamos pariendo valores en términos históricos. Y hablábamos de que la igualdad antes no era un valor en la Grecia de Aristóteles y ahorita, pero por supuesto que es una demanda, ¿no? Que ha hecho que surjan inclusive movimientos como Me Too y todos los movimientos pues de reivindicación de orientación sexual, de libertad. Entonces, los valores van cambiando, ¿no? Y de alguna manera hay algunos que tú me decías, bueno, pero ¿qué puede ser universal o qué? Y yo decía, bueno, pues los derechos humanos. Hemos, por lo menos en todo este transitar histórico, por lo menos en Occidente, hemos llegado a una convención de mínimos, que son los valores de los derechos humanos. Ok, algo importante que destacaste es que los valores no vienen del alma, sino son acuerdos pensados, hablados, ¿no? Conforme a las necesidades del momento. Es una característica humana y por lo tanto implican acuerdos humanos. O sea, lo que pasa es de que hay una parte social y una parte individual, ¿no? Esa es la cuestión polémica que genera también lo de los valores. Claro, que es como, a ver, si me vienes y me insultas y yo te perdono, no hay bronca, pero si insultas a mi hermana, no te va a perdonar nunca, porque para ella el valor del respeto ¿no? Sí. Es totalmente diferente. Entonces, esto de los valores de los derechos humanos nos da un criterio, por lo menos objetivo, de qué asirnos para decir, pues esto es un atropello, esto no, porque si no caemos en una cosa que en filosofía se llama relativismo ético. Y es muy peligroso, porque entonces quiere decir que todo se vale. Ajá. Y tampoco puede ser que todo se valga, porque entonces, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos autorregulamos socialmente si todo se vale? Entonces, los valores de alguna manera son como nuestras guías para actuar. Entonces podríamos decir que hay valores individuales, valores familiares, valores por gremio o por ciudad, por país. Sí. Casi por continente, por religión. Sí, claro Ok. que sí, claro. O sea, hay múltiples valores. Sí, por ejemplo, en el caso yo estuve viviendo en Alemania cuando iba a hacer mi doctorado, pero bueno, no lo acabé, pero el valor de el tiempo del otro y la responsabilidad y la puntualidad es algo que funciona como un criterio de regulación social. Aquí el concepto de llego a tiempo es muchísimo más flexible, ¿no? O sea, De hecho, es que aquí no tenemos respeto por eso. O sea, es algo que no sé por qué, pero no. Digamos,
ya sabemos que hay que llegar a tiempo. Sí. Pero siempre cabe esta posibilidad de, bueno, 15 minutos, media hora, o sea, siempre. Sí, sí, sí. Y eso también es cultural. Ajá. O sea, los valores se van generando a nivel cultural, histórico, y entonces uno entra desde una familia al mundo, luego se relaciona a nivel de escuela con la diversidad, y empiezas a entrar en conflicto con diferentes tipos de valores y tu proceso de autonomía tiene que ver con cuáles son tus valores, independientemente de los que te digan en tu familia y los que te digan en tu sociedad. Ok. Porque luego se da un conflicto de valores a nivel generacional, ¿Cierto? ¿no? Sí, lo que decíamos, o sea, lo que antes se usaba y era correcto y era bien visto y eran los valores, claro. ahora es así como de, ¿es en serio que todo eso hacían? O sea, antes, por ejemplo, el concepto de autoridad era un valor que no podías ni siquiera cuestionar. Claro que no. Entonces, autoridad en la casa, le hablaban de usted a los padres. Cierto. No podías cuestionar absolutamente ninguna de las decisiones de la autoridad. Era un valor la autoridad. Y hoy en día el concepto de autoridad está muchísimo más cuestionado y el concepto de autoridad hoy en día no es, pues es por decreto porque soy tu mamá, es porque me gano eso a través de la legitimidad y de ciertas razones buenas como para que me sigas como autoridad. Claro. Y eso se traduce también en los valores de la escuela, porque antes yo me acuerdo que el valor era el silencio y la disciplina. Hombre, claro. O sea, ese era el. Y aunque del maestro te burlaras cuando estabas en recreo o en estos momentitos, frente al maestro, era el que se atrevía a hacerle una al maestro ya sabía que le iba a pagar. Claro, ¿no? claro. O sea, y nadie lo cuestionaba. No, y se concebía que la escuela tenía que funcionar en completo silencio. Cierto. El silencio era otro valor. Y hoy en día, con todas las pedagogías de Vygotsky, de Freire, de todos los que han aportado a la educación, lo que no quieres es que se queden como estatuas pasivos recibiendo. Lo que quieres es que participen, que den su opinión, que vayan formando su propio criterio. O sea, hay muchas cosas en las que podemos ver que son históricos, claro, los valores. Claro, a ver, ¿te echaste la carta, la de Alfonso Reyes? Sí. ¿De qué año fue? Mira, la cartilla de moral de Alfonso Reyes es de 1944. Ok. A mí me parece verdaderamente visionario porque los derechos humanos son del 48. Él de alguna manera se está adelantando y está hablando de validez universal, de ciertos mínimos de valores y defiende una serie de valores, muchísimos son valores humanos, respeto, dignidad, respeto a la naturaleza, a los seres vivos, y habla de otro tipo de valores y le pone un concepto que a mí me pareció maravilloso, que es hay que tener una intención amorosa con los valores. Entonces defiende, por ejemplo, la cortesía, que bueno, en 1944 era un deber ser muy importante. O sea, no podía haber faltas de respeto, no podía haber, se entendía la cortesía de determinada manera histórica, ¿no? Pero me parece que eso de la cortesía y la amabilidad, y que de alguna manera se esté buscando recuperar esos principios, me parece que está bien. O sea, efectivamente vamos cambiando. El mismo valor, por ejemplo, si te pones a ver el valor de la juventud, ya uno ya no puede envejecer con dignidad, porque ya uno ya sale de los trabajos si no tiene determinada edad. Pero yo, fíjate, digo que no es nuestro tema, luego lo hacemos un tema de esto justamente, pero yo sí creo firmemente que empieza a haber un volteón, porque hubo un momento en el que todos éramos viejos, ¿eh? O sea, cualquiera que tuviera más de 28, 29 años ya nos estaban cafeteando, ¿no? Sí, Ya sí. nadie nos quería dar una oportunidad de nada.
Sin embargo, también tiene que ver, supongo, con una situación de cuánta gente, de qué edades, etcétera, vive en dónde. Siento que se está empezando una vez más a exaltar la edad como un beneficio, como una forma de moverse, en fin. Si nos permites, ya tengo la pausa, ¿no, verdad? No, todavía no. Ok. Sí, o sea, por un lado sí y por el otro lado no, porque hay muchos adultos mayores que sienten una discriminación terrible por la edad. Sí. Y hay muchos amigos míos de mi rodada que no encuentran trabajo justamente por la edad. Entonces, es cierto, sí, lo que pasa es de que se ha prolongado la vida. Antes, a los 30 o 40, eran completamente viejos. Ahora la edad es más o menos 85, 89, ¿no? Sí, y más nos vale irnos respetando los unos a los otros, porque ahí nos vamos a ver. Sí. ¿No? Ahí nos vamos a ver y vamos a pedir respeto, justamente. A ver, yo me acuerdo cuando estudié en primaria, iba en una escuela de monjas y le dedicaban gran tiempo a la parte que tenía que ver, no era precisamente con los modales, sino con la educación y el respeto. Porque era, por ejemplo, si viene subiendo unas escaleras y viene bajando la madre superiora, que tenía como 90 años, no tanto porque fuera la madre superiora, sino por su edad, debías replegarte ¿para qué? Para que no se fuera a caer, ¿no? Eso hoy no se le enseña a nadie. Sí. Si nos das permiso, ahora sí hacemos una pequeña pausa y regresamos, porque tenemos que hablar de valores, ¿de qué más? De tipos de valores, de por qué valen los valores. Ok, venimos.